Hoy vamos a meternos en un análisis bastante profundo de la crisis argentina, uno que intenta separar, digamos, el síntoma de la enfermedad. La idea es ir más allá de lo que vemos en las noticias todos los días para entender las causas de fondo. Así que bueno, arranquemos. Miren, para entender el debate actual, lo primero es darse cuenta de algo clave. Parece que no todos están hablando el mismo idioma, aunque usen las mismas palabras. Y es que el análisis que estamos viendo hoy plantea justamente eso, que el conflicto central es un choque de lenguajes, de maneras totalmente distintas de ver lo que pasa en el país. Entonces vamos a empezar por acá, por esta especie de batalla para ver quién define la crisis. Porque resulta que hay como dos grandes narrativas, dos estilos de debate que se están peleando por explicar qué es lo que pasa en Argentina y sobre todo, por qué pasa. Y el contraste, la verdad, es fundamental para entender todo. Por un lado está lo que podríamos llamar la crítica institucional. Es un lenguaje más analítico, ¿no? Se basa en datos, en inconsistencias, en la defensa de las reglas del juego. Y por el otro lado, tenemos una defensa que es mucho más intuitiva. No te habla desde la teoría, sino desde la panza, desde la experiencia del día a día, del hartazgo de la gente. Su objetivo no es mostrar un gráfico, sino poner en palabras ese sentimiento generalizado de basta, esto tiene que cambiar de raíz. Bueno, entonces, metiéndonos en el primer lenguaje, el de la crítica institucional, veamos cómo se construye paso a paso el caso en contra del presidente Milei. Este análisis se separa en 3 puntos clave. El primero tiene que ver con la política exterior, que la ven como una sobreactuación, como un alineamiento que termina debilitando el orden mundial que conocemos. Después está el tema de su identidad, esta mezcla de lo místico y lo performático, que según esta crítica choca con los valores liberales que él dice representar. Y por último, y esto fuerte, se habla de inconsistencia moral. O sea, el discurso de con la nuestra no, y después, supuestamente, usar recursos del Estado para cuestiones personales. El foco acá, claro, está puesto en la hipocresía. Pero acá es donde el análisis pega un volantazo, un giro bien interesante. Porque se pregunta, ok, todas estas críticas, ¿son realmente la causa del caos o son apenas los síntomas de una enfermedad mucho, pero mucho más profunda? Y acá llegamos al núcleo de todo el argumento. La idea es que Milei no es alguien que llega a un país que funcionaba bien y lo rompe. No. Según esta lectura, él es la consecuencia de un desastre que ya estaba ahí. Es el resultado, no la causa. Y la frase es contundente. Negar ese punto de partida, ese caos inicial, ya no es hacer un análisis, es simplemente tomar partido. Ok, entonces, si las críticas son el síntoma, hablemos de la enfermedad. ¿Cómo era esa herencia? ¿Cuál era exactamente ese caos con el que se encontró o se hubiera encontrado cualquier gobierno que asumiera? Y la radiografía del momento era, tremenda. Inflación totalmente desbocada. Precios relativos que no tenían ningún sentido. El Banco Central sin una sola reserva. La pobreza por las nubes. Y encima, un cepo cambiario que te ahogaba y una estructura del Estado que, en muchos casos, funcionaba para la política y no para la gente. Ese era el verdadero punto de partida. Y para explicar esto, el análisis usa una metáfora que es, perfecta. Dice, no se puede incendiar una casa durante años y después escandalizarse porque el bombero rompe paredes para apagar el fuego. Es que es así de simple. Si tenés la casa en llamas, el bombero va a tener que romper ventanas, puertas, lo que sea. Ponerse a criticar la pared rota en medio del incendio es no entender la emergencia. Lo que nos dice es que los costos de arreglar un desastre así, son casi inevitables. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo se llegó a ese incendio? ¿Cómo se prendió fuego la casa? Bueno, acá el análisis describe un mecanismo, una especie de círculo vicioso que se fue alimentando a sí mismo durante años y que terminó demoliendo la estructura del país. Y el ciclo funciona más o menos así. Primero, para sostener el poder político se aumenta el gasto público. Obviamente la plata no alcanza. ¿Qué se hace? Se le da a la maquinita de imprimir billetes. La consecuencia inevitable, inflación. Y para tratar de tapar esa inflación y seguir financiando el gasto, se le suben los impuestos y se llena de controles al sector privado, al que produce. Y acá viene la trampa. Esto genera que haya menos inversión privada, menos trabajo y por lo tanto más gente que necesita del Estado para sobrevivir. Y así la rueda vuelve a girar. Pero, ojo, el punto central acá es que el daño no fue solamente de plata, no fue solo material, fue mucho más hondo. Este modelo terminó erosionando cosas como los hábitos de trabajo, los incentivos para arriesgarse a invertir y hasta las capacidades de la gente para salir adelante por su cuenta. Bueno, dejemos un poco lo macro, lo abstracto y vayamos a lo humano, al costo humano de todo esto. ¿Qué le pasa a la persona de a pie que quiere emprender, que quiere invertir su plata y darle trabajo a otros en un contexto así? Y la descripción que se hace es brutal.
Producir en Argentina es como intentar correr en el barro. Tenés costos logísticos altísimos, una presión de impuestos que te asfixia, leyes laborales que, en lugar de ayudar, te dan pánico de contratar a alguien, y todo en medio de una economía donde las reglas cambian todo el tiempo. Es un combo, la verdad, casi imposible. Y acá se da una paradoja que es tremenda, es casi trágica. Las leyes laborales, que se supone que están para proteger al trabajador, muchas veces consiguen el efecto contrario. ¿Cómo puede ser? Porque el miedo que le generan al empleador, miedo a un juicio millonario, los costos altísimos, hace que muchísimos directamente prefieran no contratar, o contratar en negro. El resultado, millones de personas quedan afuera del sistema. Y hay un testimonio en el análisis que resume todo esto de una forma demoledora. Es la frase de un emprendedor que dice: tuve más de 100 empleados y ahora no tengo ninguno. Pensemos un segundo en esa frase. Alguien que llegó a crear 100 puestos de trabajo decide que es mejor no tener a nadie. Es que ahí se condensa toda la frustración, todo el cansancio de la gente que intenta producir. Y esto nos lleva al daño que quizás es el más profundo, el más jodido de arreglar. Porque no se trata solo de que una empresa quiebre y listo. Es que el sistema te saca las ganas, te desmoraliza, le rompe el espíritu a la persona que quiere invertir, que quiere arriesgar, que quiere crear algo. Y cuando se rompe eso, ese espíritu emprendedor, bueno, ahí es cuando se apaga el verdadero motor de un país. Entonces, todo este análisis nos deja con una pregunta gigante, ¿no? Frente a un país con problemas pero tan estructurales, con un tejido social y económico tan lastimado, ¿cuál es el rumbo correcto? ¿Cuál es la salida? Claramente no hay respuestas sencillas, y el debate sobre si la cura que se propone hoy es mejor o peor que la enfermedad, bueno, ese debate recién está empezando.